Todos sean bienvenidos. Gracias a Dios que estamos por aquí. Nos da gusto ver a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Y también le agradecemos a Dios que mueve nuestros corazones, ¿verdad? Él dispone nuestros corazones para acercarnos a su presencia. Vamos a dar inicio a la enseñanza, a la plática. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema. El título de esta enseñanza o de esta plática es Jesús, tu juez o tu abogado. Y es un título en base a dos textos que quisiera que pudiéramos nosotros abrir. El primero de ellos está en el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos 17, en el verso... Vamos a leer del verso 30 al verso 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este pasaje que estamos nosotros revisando habla precisamente de la ordenanza del arrepentimiento. También habla acerca de la necesidad de comparecer. Un día tendremos que estar delante de Dios y dice que se ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Juzgará al mundo con justicia, y a través de ese juicio precisamente está el Señor Jesús, estará sentado en el trono. Así nos lo muestra también el libro de Apocalipsis. No lo vamos a ver ahorita, usted puede revisarlo. Apocalipsis en el capítulo 20 habla precisamente de el momento en que Jesús tomará ese lugar en el trono para hacer un juicio. Este es uno de los textos que quería yo referir. El otro pasaje está en el libro de Juan, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 1 y verso 2. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 1 y 2 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a hacer una oración. Le pedimos a Dios la ayuda para poder entender el mensaje y la palabra que hoy quiere Dios poner en nuestros corazones. Señor, queremos darte gracias. Te queremos agradecer tu presencia primero, Señor. El favor que tenemos, Señor, al estar tú en este lugar. Gracias, Señor amado, por tu presencia. Pedimos, Señor, que hoy nos ayudes a poder comprender tus palabras. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos dirija, el que nos ayude a comprender la palabra, Señor. Así como en aquel entonces abriste el entendimiento de los que iban contigo hacia Emaús. Señor, les abriste el entendimiento, les mostraste a través de la palabra todo aquello que era respecto a tu persona. Señor, hoy necesitamos que también nuestros ojos sean abiertos, Señor, y nuestro entendimiento. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, ayudándonos
a ser sensibles a lo que Él quiere hablarnos hoy. Ayúdanos, Señor. Danos de tu favor y de tu gracia. Permite, Señor, que tengamos la libertad para poder atender a tu llamado y a la voz de tu Espíritu hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace 8 días que estuvimos precisamente hablando acerca del mensaje que ha sido olvidado en las iglesias, o el mensaje que ha sido olvidado por la iglesia. Hablábamos de del arrepentimiento, y hablábamos precisamente de ese mensaje que es necesario que en este tiempo tanto las personas que se acercan a buscar a Dios como las personas que están aún dentro de una iglesia, hay necesidad del arrepentimiento cuando no se ha caminado conforme a la voluntad, al propósito de Dios. Y tiene una relación lo que vamos a estar nosotros hoy observando, porque precisamente Jesús puede ser nuestro juez o puede ser nuestro abogado. Y para esto será muy importante que tú y yo podamos entender por qué la Escritura nos presenta a Jesús como un juez y nos presenta también a Jesús como un abogado. Ya vimos dos pasajes de la Escritura, tanto el que nos habla acerca de ese establecimiento, esa ordenanza que ha sido ya decretada, o esa instrucción que ha sido girada en el reino de Dios, que un día será establecido el día para el juicio, y ahí veremos a Jesús como el juez. Pero también quiero decirte que en este tiempo, mientras tú y yo tenemos la oportunidad de vivir, tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios, mientras tú tienes vida, Jesús puede ser tu abogado. Jesús puede ser un abogado para tu causa, para tu condición, para el estado en el cual tú te encuentras. Entonces es algo muy hermoso que por un lado vemos a Jesús con una disposición y una actitud que se dispone precisamente a ayudarnos como personas que estamos necesitadas de su favor, de su gracia. Y vamos a entenderlo, vamos a ir entendiéndolo a lo largo de este estudio. Va dirigido esta enseñanza y este mensaje para ti que has estado siendo redarguido por Dios. Quizás Dios, a través de la Escritura en estos días, hace 8 días, el estar escuchando el mensaje, la palabra, algo seguramente Dios estuvo tratando en tu corazón y hablando respecto a tu condición espiritual. Y necesitamos nosotros precisamente entender que Jesús será ese juez. Será ese juez para cada uno de nosotros. Inclusive el mismo apóstol Pablo decía que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Tanto aquellas personas que eran incrédulas, aquellas personas que nunca buscaron a Dios, como aquellas personas que también tienen una situación de estar en la iglesia o formar parte de la iglesia. El Señor será precisamente ese juez. Ahora, también quiero comentar que Jesús puede ser entonces ese juez para ayudarnos a entender que debemos de tomar decisiones. Debemos de tomar decisiones. Para aquellas personas que han estado siendo influenciadas por el Espíritu, despertadas, redarguidas, convictas de su estado espiritual, este mensaje es para ti, para que tú precisamente des ese paso y tomes una decisión a buscar a Jesús como el abogado, como el intercesor, como aquel que puede restaurar tu vida. Pero también aquellas personas que han estado de alguna forma vacilando ya de tiempo atrás, que a lo mejor en tu vida no has tomado decisiones, que todavía en este tiempo, mira, algunos de los presentes que tienen quizás mucho tiempo escuchando el Evangelio, la palabra de Dios, es necesario que tu estado espiritual sea diferente. Y quizás el primero que da testimonio de tu situación espiritual es precisamente el Espíritu Santo, en cómo se encuentra tu estado espiritual, que no es lo correcto, que no es a lo que Él te ha traído a este lugar, no es la forma o no es para lo que Dios te ha permitido escuchar su palabra, su bendita palabra, sino para que lleves precisamente un fruto adecuado, y quizás ese fruto hasta este día no se ha observado.
Hoy seguramente no será la excepción en el cual el Señor quiere hablar también a tu vida. Para cada uno de los que estamos aquí, inclusive como hermanos, como iglesia, también el Señor habla a nuestras vidas y podemos tener un corazón agradecido, también entendiendo cómo el Señor Jesús es el abogado, y el abogado por excelencia, el mejor abogado que el hombre puede tener. Hoy vamos a entender esto. Primeramente vamos a estar observando en esta plática precisamente a Jesús como el juez. Como el juez vamos a observar al Señor Jesús. Vamos a ver nuevamente este pasaje del libro de los Hechos en el capítulo 17. Ahora solamente vemos el verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Yo quiero decirte que precisamente este mensaje y esta palabra que nos dice aquí el libro de los Hechos en el capítulo 17, habla precisamente de ese juicio, el juicio que se establecerá para todo hombre, para toda mujer, para cada una de las personas. Está establecido ese juicio. El apóstol Juan, cuando cuando tenía la visión y la revelación respecto al Señor Jesucristo, era una visión en la cual esos ojos, dice la Escritura, eran unos ojos de llama de fuego, unos ojos que todo lo pueden escudriñar, unos ojos que todo lo examinan, que todo lo prueban, unos ojos que alcanzan aún a llegar hasta la parte más honda, profunda del ser humano. Esos ojos de llama de fuego son los que el Señor estaba mostrando en esa visión al apóstol Juan. Y en esa visión, observando además los pies de aquel que estaba delante de él, esos pies que anuncian precisamente la fuerza, la autoridad y el poder, esos pies como bronce bruñido. Un bronce que era refulgente, un aspecto temible, un aspecto donde la persona que estaba siendo precisamente testiga de ese evento mostraba un asombro y una admiración. El apóstol Juan, siendo un hombre santo, siendo un hombre piadoso, siendo un hombre que desde su juventud estuvo caminando con el Señor Jesús, que recostó su cabeza sobre el pecho del Maestro, en ese momento, al observar al Señor Jesucristo, tenía la impresión, tenía el asombro de ver a Jesús con otra apariencia, con otra apariencia. Y eso le mostró precisamente el respeto que tiene y que merece el Señor Jesucristo. Además, dentro de esa visión, el apóstol Juan observaba al Señor Jesús. Una visión en la cual se le mostraba que de la boca del Señor Jesucristo sale una espada aguda, una espada que representa precisamente la palabra de Dios. Esa espada que dice la Escritura ahí en Hebreos que es más cortante la palabra que cualquier otra espada. Que cualquier espada de dos filos es más cortante y llega hasta lo más profundo del ser humano. Llega hasta lo más profundo. Precisamente en esa visión el apóstol Juan observaba al Señor Jesús, que de su boca tenía precisamente una palabra viva y eficaz. Una palabra que es de acorde a la necesidad, tanto la necesidad de la iglesia como la necesidad que tiene este mundo. Ahí está la respuesta precisamente al hombre en la palabra de Dios. También veía precisamente el rostro del Señor como un rostro resplandeciente, una luz admirable, un rostro que era irradiante, más que el sol. Cuando dice la Escritura, dice está a su plenitud, con toda su fuerza alumbrando. El rostro del Señor todavía era más brillante que eso. Y también la Escritura nos habla que el apóstol Juan, después de haber recibido esa visión y esa impresión del aspecto de la persona del Señor Jesús, dice que él cayó como muerto a los pies del Señor Jesucristo. Cayó como muerto a los pies del Señor Jesucristo. Y bueno, este panorama que estamos nosotros describiendo es solamente una antesala, es algo que solamente el Espíritu nos puede ayudar a entender y a discernir de cómo será precisamente el evento del juicio.
El momento en el cual el Señor, el Maestro, se siente en ese trono, el trono que dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que su trono tiene dos cimientos. Ese trono tiene dos fundamentos, y uno de esos fundamentos es la justicia, y el otro fundamento es el juicio. La justicia y el juicio son el fundamento del trono de Dios. Y ese trono, mira, no admite cohecho, no admite corrupción. En ese trono no hay maldad. En ese trono no hay injusticia. En ese trono no hay arbitrariedades. En ese trono no hay autoritarismo. O sea, el que está sentado en ese trono no actúa injustamente. Ese trono tiene dos cimientos, que es la justicia y que es el juicio. Y en ese trono precisamente se sentará el Señor Jesús. El Señor Jesús se sentará a examinar y a hablar y a escudriñar las vidas de cada una de las personas para dar el pago merecido y necesario para cada alma presente y aún los que no están en este lugar. Para todas las personas que han pisado esta tierra, el Señor se sentará en ese trono y estará recibiendo a cada uno de ellos. Paso por paso recibirá a cada una de esas personas, atendiendo su asunto y su necesidad con cada uno de ellos. Recuerda que ese trono está cimentado por justicia y por juicio. En ese trono está sentado el ser más santo, el Señor Jesucristo. La justicia es algo que el hombre en este tiempo no entiende. Desgraciadamente la justicia es algo que en este tiempo el hombre no ha comprendido. Tú escuchas allá afuera que la gente clama por justicia. Tú oyes a las personas que lloran exigiendo que venga justicia a sus vidas, por las causas que tengan, por las situaciones que han sido afrentados y agraviados en sus vidas. Aquellas cosas que les han producido algún mal, algún daño, alguna afrenta, algún mal que les ha venido. Y cuando las personas están buscando que realmente se haga justicia en su vida, entonces el hombre está clamando, llorando, suplicando, implorando, hace actividades y están dispuestos a desplazarse desde una nación a otra para pedir y exigir que haya justicia, y gritan y levantan su voz, que hagan caso, claman por la justicia. Claman por la justicia. Pero qué curioso es, a veces cuando la justicia no es para nosotros, o sea, cuando nosotros tenemos necesidad de que la justicia obre a favor nuestro, entonces la buscamos, entonces clamamos por la justicia. Pero cuando la justicia tiene que ser aplicada en tu vida, quieres esconder, quieres huir, quieres justificarte. Quieres argumentar razones que te pueden servir como excusas y pretextos para que la justicia no haga o no actúe en tu contra. Y yo quiero decirte que en este tiempo la justicia ha sido mal entendida y está distorsionada. Tú ves que inclusive la gente ya de alguna manera no tiene realmente el anhelo de que la justicia, es más, muchas personas ya no tienen la esperanza de que exista realmente justicia en esta tierra. Que haya justicia. Yo quiero decirte que un día va a establecerse esa justicia. Y ese día se va a establecer en el día del juicio. En el día del juicio se establecerá la justicia que realmente es veraz, firme, verdadera, que es real. Esa es la justicia que realmente se establecerá. Y como dice el apóstol Juan ahí en el mismo libro de Apocalipsis, ahí en el trono, delante de ese trono blanco, estarán grandes y pequeños, estarán los poderosos, estarán los ricos, estará la gente encumbrada, pero también estará el más humilde, estará el hombre, la persona más sencilla, la persona más humilde sobre esta tierra. Todos estaremos en la presencia del Señor, todos estaremos delante de ese tribunal, todos estaremos compareciendo ante ese juicio. Y ese día será precisamente el momento donde los hombres, donde los moradores de la tierra aprenderán lo que realmente es justicia. Ese día los jueces corruptos tendrán que aprender lo que realmente era la justicia. La justicia que no aplicaron sobre esta tierra. La justicia sobre la cual muchas voces clamaron y exigieron y pidieron. Ese día aprenderán la justicia.
Esos padres injustos, esos jóvenes injustos, el hombre injusto sobre esta tierra, ese día aprenderá la justicia, ese día entenderá lo que realmente era la justicia. Ese día, en el día del juicio, estará precisamente, será traída a la luz lo que implica la justicia. Y será juzgado el hombre por sus obras, dice la Escritura. Quiero decirte que muchas veces el hombre a veces tiende a justificarse. El hombre a veces piensa que por el hecho de ignorar la palabra de Dios, por el hecho de ignorar las leyes, por el hecho de desconocer ciertas leyes, entonces debe de ser omiso, debe de ser exento al castigo. Debe de ser exento de un castigo porque desconocía las leyes, porque las ignoraba, pero realmente solamente eso es lo que el corazón del hombre le pediría. Evitar el castigo por sus malas obras. Pero aun cuando el hombre ignora voluntariamente las leyes de Dios, Dios también juzgará a los hombres. Juzgará a aquellas personas que tienen la luz de la palabra. Aquellos que han oído un mensaje, 2, 3, 4 mensajes, 5 mensajes, tú que lees la Escritura en tu casa, serás juzgado conforme a la luz del Evangelio, conforme a la luz de la palabra. Tú que desde pequeño sabías las Escrituras, tú que desde niño sabías la palabra de Dios, serás juzgado conforme a las Escrituras. Tú que de alguna forma voluntariamente desechaste ese conocimiento en base quizás a no recibir una invitación, a nunca tomar un ejemplar de las Sagradas Escrituras, que mira, todos tenemos acceso a ello, a la palabra de Dios. No es algo inalcanzable, es algo que todos podemos accesar, tenemos acceso a él. La ignorancia, dicen algunas personas, la ignorancia no exime de la culpa de la ley. La ignorancia, al quebrantar las leyes, la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Cuando una persona, y ese es un principio que aplican los abogados o que se aplica en el derecho, es un principio muy básico, que el hecho de que una persona no conozca una ley, eso no le hace exento de que se aplique un castigo si tal persona ha quebrantado la ley. No le hace inocente, no le hace sin culpa, merece un castigo. Y mira, si en la tierra se obra así, si en la tierra se obra con tal celo por la justicia, por guardar las leyes, cuánto más en la justicia divina. El hombre tendrá que dar cuentas ante Dios por el conocimiento, la luz que tenía de la palabra, o por la conciencia que el Señor ha puesto en cada uno de los moradores de esta tierra. Quiero decirte que el que está sentado en ese trono es el juez justo. Es el juez justo. Nos habla la Biblia que Dios es juez justo. Él es un juez justo. El Señor no hará iniquidad, no habrá corrupción. En una ocasión, allá en los Estados Unidos, un periódico de Kentucky publicó ya hace algunos años atrás, publicó una nota donde un juez, él mismo se impuso una multa por una falta que había tenido. Y él mismo se impuso una multa. Y entonces mira, cuando todas las personas leyeron esa nota, las personas de esa población se sentían dichosas de que en ese poblado viviera ese juez, porque decían, sabemos que este juez será justo cuando traigamos las causas ante él. Porque él mismo se impuso una multa al haber cometido tal delito. Y la gente se sentirá dichosa, se sentía dichosa de que este juez estuviese en su comunidad y que pudieran ante él presentar sus causas, sus apelaciones, sus problemas, sus litigios, y ante ese juez podrán presentarlo con toda confianza, sabiendo que es un juez íntegro, que no hay tacha, que no hay corrupción, que no hay nada debajo de la mesa, que no hay nada debajo del agua, que no hay nada en lo oscurito, que aún es tan íntegro que él mismo, si ha violado y ha quebrantado las leyes, ese hombre él mismo se sanciona, se había sancionado.
Entonces imagínate, el hombre ponía su esperanza en un ser humano que le ven ciertas virtudes y cualidades. Yo quiero decirte que el que está sentado en el trono eterno, es el Señor Jesucristo. Y Él es el juez realmente justo. En Él no hay mancha, en Él no hay injusticia. Él, dice la Escritura, fue tentado en todo, pero no hay pecado en Él. No hubo pecado en Él. Él se sentará a juzgar. También el juez de ese trono es alguien imparcial, es decir, el juez que estará en ese trono no tiene acepción de personas, no hay favoritismos, no hay compadrazgos, no hay palancas, no hay mordidas, no hay trueques, no hay favor por favor, en esta ocasión por mí, mañana por ti. No hay ese tipo de cosas. El Señor que está sentado en este trono, el Señor Jesucristo, Él es imparcial para aplicar la justicia. Y la Escritura nos hace ver cómo el Señor dice, para Él no hay acepción de personas. Para Él no hay acepción de personas. En una ocasión, allá en un país conocido como Prusia, en este país había un rey, en el reinado de Federico. Es un rey que precisamente estuvo en ese país. Había una casa ahí, una casa así como de descanso que tenía este rey. Y en una ocasión, llegando a esa casa, se asomó por una de las ventanas y a lo lejos, y ahí enfrente, casi enfrente a esa ventana, estaba un molino de esos grandes de viento. Y entonces el rey dijo, ¿de quién es esa casa? ¿De quién es ese molino? Ese molino me roba la visibilidad, me impide ver toda la hermosura de este paisaje. Y entonces mandaron a preguntarle al dueño de esa casa, de ese molino, oye, ¿cuánto quieres por este terreno? No, pues este terreno no está en venta, no está en venta. Y entonces este rey, considerando que tenía las atribuciones y la autoridad, mandó derribar ese molino. Mandó derribar ese molino. Y sabes, el dueño de ese molino, cruzado de brazos, decía dentro de sí, con que el rey se ha atrevido a hacer esto. Bueno, pues este rey debe de saber que aquí en Prusia hay leyes y que esas leyes son obedecidas. Entonces este hombre, el dueño del molino, fue ante los jueces y lo demandó. Y le puso precisamente una disputa, un litigio por haber hecho ese mal, ese agravio en su contra. Los jueces, imagínate, los jueces. El juez que le otorgó y que le giraron ese caso, al analizar y al ver las cosas, precisamente dictó a favor del dueño de ese molino. Y le ordenaron al rey que volviera a construir ese molino y además le impusieron una multa severa por haber hecho tal agravio en contra de este hombre. Y sabes, el rey estaba enfurecido, el rey estaba lleno de coraje, lleno de odio, no se había logrado su propósito, pero dentro de su propio corazón decía y se lo expresó ahí a su corte, a los que estaban cercanos a él, y dijo, qué bueno que en Prusia hay leyes. Y qué bueno, muchísimo más, haciendo referencia, muchísimo mejor que existan jueces que aplican la justicia. ¿Sabes? Las leyes aquí en esta tierra ahí están. Aquí en México hay leyes. Apenas se celebra el tiempo de la Constitución, el aniversario de la Constitución. Son leyes que están ahí plasmadas en papel, en una tinta, y que hasta están enmarcadas en lugares especiales. Pero ¿de qué sirven esas leyes si no hay quien las aplique? Si no hay jueces que realmente apliquen las leyes. ¿De qué sirve todo eso? Aquí no podemos decir, habrá excepciones, habrá jueces que de alguna forma realmente actúan conforme a su papel y su función y su autoridad que les emite un Estado. Pero de ahí en fuera, mira cuántos jueces, cuántas autoridades sobornan, se corrompen, se denigran. Y yo quiero decirte algo. Lo que nos habla la Escritura es que el juicio que establece Dios es un juicio imparcial. Ese día no habrá palancas, no habrá ahí medios políticos para beneficiarse unos a otros. En ese juicio se establecerá realmente una justicia.
como la justicia que exigen las personas, como la justicia que ahorita claman las personas. Pero yo quiero decirte que también, como la Escritura dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos, también esa justicia va en dirección hacia una persona que te hace algún daño a ti, pero también esa misma justicia a ti te exige y a ti te demanda que debes de apegarte a la justicia. Esa justicia puede ser aplicada a tu favor, pero también puede ser aplicada en tu contra. Y seguramente, si tú has vivido en el pecado, si tú has pecado en contra de Dios, esa justicia se puede aplicar y se aplicará en tu contra. No solamente contra el que te agravió, el que te ofendió, sino tú que has agraviado al Dios verdadero. Ese trono es un trono incorruptible, imparcial. En ese trono está sentado el Señor, que no es corrupto, que no admite cohecho, y Él juzgará al hombre con justicia. Juzgará al hombre con justicia. ¿Quiénes recibirán el juicio? ¿Sobre quiénes vendrá ese juicio? Primeramente, todos los que no se han arrepentido y no han entregado su vida al Señor Jesús. Son los que recibirán y estarán en ese juicio. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan 12, verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso decíamos hace un rato que si el Señor te ha estado hablando y ha estado hablando a tu corazón, haciéndote ver la necesidad de que tomes una decisión con Él, para ti es precisamente ese mensaje. Aquel que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra día postrero está haciendo referencia al día del juicio. Al día del juicio. Todas las personas que no se han arrepentido y no han entregado su vida a Jesús estarán en ese juicio. Comparecerán delante del Señor Jesús y no lo van a tener como un abogado. No lo van a tener como un defensor. No lo van a tener como alguien quien establezca una apelación a su favor. Sino será lo contrario. Será entonces el Señor como el juez. Será el juez para ellos. De aquí en el capítulo 20 de Apocalipsis, después tú lo puedes revisar, del verso 12 al 13, precisamente habla de aquellas personas que estarán delante del tribunal de Dios, aquellos muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante de Dios. Fueron abiertos los libros de las obras de cada uno de esos hombres, de esas mujeres, y fueron presentadas las obras que hizo cada una de las personas. En ese juicio serás juzgado conforme a las obras. Es lo que nos anuncia Apocalipsis. Serás juzgado conforme a las obras. El hombre será enjuiciado conforme a sus hechos, sus actos. No en base a lo que decía, no en base a lo que repetía, no en base a lo mejor a lo que él pensaba y creía, la idea y la figura que tenía de su propia persona, sino en base a su vida, a su testimonio, a su forma de ser, a su manera de actuar, a su manera de proceder en su trabajo, en su negocio, su manera de ser ahí en la calle, su manera de ser ahí en la casa con los hijos, con la esposa, su forma de ser ahí en la calle con las vecinas, con los familiares, etcétera. La persona será juzgado conforme a sus hechos. ¿Cómo era ese joven cuando estaba ahí con sus compañeros, cuando no estaban los padres? ¿Cómo era ese joven cuando estaba distante a lo mejor a otras personas que lo conocían? ¿Cómo es esa persona cuando está delante de los hermanos? ¿Y cómo es cuando está delante de gente que realmente no teme a Dios ni busca a Dios? Y sus hechos serán precisamente juzgados en el día del juicio. Y la Biblia nos habla también en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 14. Eclesiastés 12, 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Dios traerá toda obra a juicio. Toda obra, todo acto, todo hecho.
Inclusive, mira, el Señor más adelante también, lo que nosotros aprendemos del juicio es que el Señor va a juzgar también las intenciones, no solamente las obras, porque a veces el hombre se llena de obras o hace muchas obras, pero su intención es inadecuada, su propósito no es el correcto, su propósito no es agradar a Dios, no es servir a Dios, no es por amor a Dios ni por amor a su prójimo, y se llena de muchas obras, pero la verdad es que su intención es otra. Aún el Señor juzgará las intenciones de los hombres y también los pensamientos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, el verso 13. Hebreos 4, verso 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos o tenemos que dar cuentas. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, o que tenemos que dar cuenta. Todas las cosas, todas las intenciones, todos los planes que tú tuviste en tu vida, todas aquellas cosas que en tu corazón meditabas, reflexionabas y decías, voy a hacer esto, lo voy a hacer para que fulanito ya no me diga, lo voy a hacer para quedar bien con mi esposa, lo voy a hacer para quedar bien con tal persona, lo voy a hacer bien de esta manera para aparentar esto. Las intenciones serán juzgadas también, tus pensamientos. Aun cuando las personas de alguna manera viven de una forma en un lugar y después son otros en otro lugar, también esas cosas serán juzgadas. Todo lo que el hombre ha hecho, sus intenciones. A veces hay personas que llegan a una reunión solamente buscando aquí la presencia o buscando ahí a una persona. A veces la persona llega a la reunión porque le agrada a una mujer de la congregación o porque le agrada a un hombre de la congregación. Y mira esas intenciones torcidas, esas intenciones incorrectas, esas intenciones que realmente no son realmente de piedad, son más bien de la gente en el mundo. Mira, pues si allá afuera hay muchas personas que están buscando lo mismo que tú, ¿para qué llegar a un lugar aquí donde la gente viene a buscar aquí un novio, una novia, busca una pareja, busca un romance, busca esto, busca aquello? ¿Para qué buscar aquí eso? Allá afuera en el mundo eso lo hacen. Mejor vete allá afuera al mundo. Mejor vete allá afuera. ¿Para qué estar aquí con esas abominaciones? Ya habíamos estado hablando de aquella iglesia que precisamente se deleita en las cosas del mundo, una iglesia tibia, una iglesia que realmente no tiene el amor de Dios. ¿Para qué buscar eso aquí? Eso se da allá afuera en el mundo. Entonces, todas las intenciones y los pensamientos que los hombres tienen serán juzgados en el día del juicio. Todas las cosas están desnudas ante Él, aun tus pensamientos más íntimos, aquello que no le has confesado a nadie, aquello que no le has declarado a nadie, aquello que no has podido hablar porque a lo mejor hasta te da vergüenza, te apena solamente el hecho de que alguien más se entere. Y aun cuando es vergonzoso, todavía algunas personas se atreven en su osadía, en su engaño, en su condición realmente perdida, se atreven a confesarlo como si fuese una heroía, o sea, un heroísmo, una cuestión así, la verdad heroica, donde fuese motivo de orgullo. Le confiesan ahí en el secreto al hermano, a la hermana, al primo, al familiar, al vecino, al amigo del trabajo, de la escuela, le confiesan sus fechorías, sus maldades, sus pecados, como si fuesen motivo para que te pusiesen un monumento. Aún esas cosas que tienes ahí en tu corazón muy, muy guardado, también esas cosas serán expuestas delante de Dios. Tus palabras,
Tus palabras serán juzgadas en el día de ese día, en el día del juicio. Serán juzgadas tus palabras. El Señor Jesús decía ahí en Mateo 12, el verso 36 y 37. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuentas en el día del juicio. Tus ligerezas, tus bromas ahí ligeras, tus chistes. En vez de estar serio en las cosas de Dios, en vez de meterte en las cosas de Dios, te la pasas en el jijiji, en el jajaja. Te la pasas ahí riéndote de cualquier simpleza, de cualquier cosa que realmente no edifica, que más bien te corrompe y te destruye más, te mete en una simplicidad, te mete en un estado donde la verdad dice el proverbio, que más esperanza hay precisamente del necio que de aquel que es simple, que de aquel que es ligero, de aquel que es jactancioso, de aquella persona que es escarnecedora. De todo te da risa. Y de todo te ríes y cuentas chistes y te mofas de esas cosas. De esas palabras que hablas sin propósito y sentido para herir a otros, para lastimar, para poner tropiezo, para herir el corazón de tu esposa, de tus hijos. Esas palabras que mira, la verdad has dañado más a tus hijos que con aquellos golpes, los has herido más que con esas palabras. O sea, has herido más el corazón de tus hijos con esas palabras que con tus golpes. Tanto de una cosa como de otra das a dar cuentas, pero aquellas cosas que parecen para a tus ojos que no son grande cosa, también de esas cosas serás juzgado. Tus palabras ociosas, de ellas darás cuenta en el día del juicio. Verso 37 de este pasaje de Mateo 12. Mateo 12, 37. Porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. ¿Qué peso tan importante tienen las palabras? En una ocasión, llevándose a cabo un juicio, una persona le lanzó un insulto al juez porque no le agradó la sentencia. Y mira, después a esa persona le doblaron el castigo, solamente por una palabra, solamente porque dijo una palabra. Y entonces su palabra le agravó, o su comentario le agravó el estado de su condena. Fue mayor su condena. Yo quiero decirte que las palabras no son cualquier cosa. A veces esas palabritas que usan en doble sentido. A veces esas palabras que tú dices, no, pues es que esto no es grosería. Esto no es una grosería. Bueno, a tu parecer, pero dañan y lastiman a otras personas. Hieren el corazón de otras personas. Entonces, tus palabras serán juzgadas. No solamente las obras, no solamente tus intenciones y los pensamientos de tu corazón, sino también tus palabras y toda cosa secreta. Por si hay algo que por ahí tú escondes, si hay algo que tú estás escondiendo, todas las cosas serán manifestadas delante de Dios. Volvemos a ver lo que dice Eclesiastés capítulo 12, el verso 4. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, Dios la juzgará. Dios enjuiciará aquellas cosas que se han hecho encubiertamente, a escondidas, en secreto, en lo oscuro, donde nadie ha sido testigo, donde tú consideras que no ha habido testigos de lo que tú has hecho. Todo lo que está encubierto será precisamente también exhibido. Entonces el Señor Jesús será el juez y Él se sentará en ese trono para con toda justicia actuar conforme a la ley. Y mira, el Señor es tan justo que no va a añadir más allá de lo que merecen tus pecados, pero tampoco le va a quitar, tampoco va a restar de aquellas cosas que merecen tus pecados.
Un juez íntegro, un juez cabal, que no se soborna, que no se puede corromper, que no se puede influenciar, que no se le mueve el sentimiento, que no le ganan ahí las lágrimas de aquel que está siendo condenado a una pena quizás de muerte. No se le mueve el sentimiento y es firme en su determinación y en su decisión, porque tiene dos cimientos en ese juicio y en ese trono, que es el juicio y la justicia. Y no va a ser más allá de lo que merecen los actos y de lo que está establecido en la ley. Y la ley establece que todo hombre que ha pecado merece la muerte en el infierno eterno, la muerte separado de Dios y la muerte física. Y esas leyes se van a cumplir. La muerte física, pues tú y yo lo sabemos, un día nos vamos a morir. Un día vamos a tener que dejar de estar en esta tierra. Se va a cumplir esa primer parte. La segunda parte, la separación de Dios, una muerte espiritual, pues precisamente el pecado nos lleva a una muerte espiritual. Por eso a veces la vida del hombre, cuando anda en el pecado, la vida del hombre se siente seca, no hay disfrute, no hay deleite, no se siente bien en las cosas que tiene. Se siente insatisfecho. Es más, hay una muerte a tal grado que mira, su mundo a su alrededor se está destruyendo, su familia, y él está dormido. Y él no entiende, y él no sabe y no se percata que realmente su estado espiritual es deplorable. Es un estado en el cual, mira, cuántas personas quisieran haber estado en tu lugar escuchando el mensaje de Dios y tener la oportunidad de arrepentirse y poder librarse del juicio eterno, y no han podido. Ahora están padeciendo en el infierno, están siendo condenados eternamente, destinados, separados de la presencia de Dios para toda la eternidad. No solamente en esta tierra el hombre es condenado a estar separado de Dios, que precisamente es lo que produce el pecado, una muerte espiritual, también una muerte eterna. La muerte eterna produce que el hombre esté separado eternamente de la presencia de Dios. Y esas serán las sanciones y los castigos que establecerá el juez justo. El juez justo. Veamos ahora la otra parte. Es necesario ver a Jesús como el juez, pero también necesitamos observar a Jesús como la esperanza, la oportunidad que tiene el hombre delante de Dios. Añado que al juez Jesús también juzgará a su pueblo. El Señor también establecerá un juicio, establecerá ese juicio. Si tú recuerdas, hablando precisamente de las iglesias, el Señor a cada una de ellas les hablaba y les decía: arrepiéntete, si no voy a quitar el candelero de su lugar. Arrepiéntete, porque si no vendrá esta situación, vendré a ti como ladrón, vendrá el momento de tu juicio, vendrá el momento de tu visitación, llegaré como ladrón en la noche. Y no solamente el juicio es para el pecador, el juicio también es para aquel que se dice pueblo de Dios. Para aquella persona que considera que es parte del pueblo de Dios, pero no ha caminado en la integridad, no ha vivido conforme al Evangelio, conforme a la palabra de Dios, aquella persona también estará en el juicio. No dice el Señor: en aquel día me dirán muchos: mira, Señor, pues si en tu nombre profetizamos, pues si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos estas cosas. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor va a hacer precisamente emitir el juicio sobre aquellos que tenían el conocimiento y la luz de las cosas de Dios. El Señor también será el juez de la iglesia, y es el juez de la iglesia. Juzgará a su pueblo como lo hizo al pueblo de Israel. Juzgó al pueblo de Israel y lo juzgó en cabalidad. Mira, puso un cordel para medir la justicia. El cordel era una especie de medida para alinear terrenos, para medir dimensiones y para que no se excediese de más o no fuese de menos. Así el Señor extendió el cordel para medir la justicia con la cual juzgó al pueblo de Israel. Y mira, el Señor juzgó a su pueblo. Ha juzgado al pueblo de Israel. No será distinto ni diferente para estos días aquellos que se dicen pueblo de Dios.
aquellos que se llaman la iglesia de Dios, aquellos que se llaman la iglesia de Cristo, aquellos que confiesan y confían en que son cristianos y que temen a Dios y que aman a Dios. El cordel del Señor también está siendo lanzado, está siendo estirado para tomar medida y para alinear a su pueblo y meterlo precisamente en la medida de la justicia en la cual debe de vivir el cristiano, en la forma en cual debe de vivir aquella persona que teme y ama a Dios. Entonces, yo quiero que veamos ahora precisamente a Jesús como el abogado. Vamos a ver aquí el texto que observábamos en Primera de Juan, en el capítulo 2, el verso, Primera de Juan capítulo 2, verso 1 y verso 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Abogado tenemos para con el Padre. Abogado tenemos para con el Padre. Ahora, este término viene de un término que en los evangelios también se encuentra. Es un término griego conocido como parakletos. Parakletos. Y este término significa abogado, también significa consolador, también es un término que puede ser traducido como intercesor. Entonces, la idea que nos muestra la Escritura cuando nos presenta a Jesús como el abogado es precisamente aquel mensaje y aquella palabra en la cual el Señor quiere darnos una esperanza. Quiere mostrar la esperanza que necesita el hombre, esa esperanza que requiere el hombre. Aquí ya no entramos mucho a la discusión en cuanto a si es culpable o no la persona, porque más bien aquí realmente el abogado se ocupa cuando alguien tiene un problema con la ley o con las leyes. Nosotros en condiciones normales de vida, o sea, en un estado normal, pues no ocupas un abogado. Solamente el abogado lo ocupas cuando realmente tienes un problema con las leyes. Y la idea aquí precisamente es que el hombre en su condición, ya sea el hombre que ha estado en el pecado, que ha vivido en el pecado, tiene un problema con la ley de Dios. Y no solamente con la ley de Dios, sino con Dios mismo. El autor, el legislador, aquel que ha dado su santa ley, el hombre tiene un problema con Dios. Entonces, aquí entra precisamente la función del Señor Jesús como abogado. Podernos dar una oportunidad, un apoyo, una ayuda para poder arreglar ese asunto. ¿Sabes? Y esta función que vemos en la Escritura del Señor Jesús es muy importante. Así en condiciones normales, por ejemplo, la persona ocupa un abogado. Y las funciones, así en términos generales, las funciones que lleva a cabo un abogado, primero, pues es el defender la causa de otro. Un abogado es el que defiende la causa de otro. O sea, esa persona está siendo representada por el abogado. El que está siendo acusado está siendo representado por el abogado. Esa persona está obrando en el nombre del acusado. El abogado está obrando en el nombre del acusado. Y a veces precisamente estas ideas que nos muestran sobre la función de un abogado nos ayuda a entender también la condición que tenemos y que el Señor puede hacer en nuestro favor. Él puede defender nuestra causa. Él puede representarnos. Nos representa en el trono que está en el cielo. Él también obra en nuestro nombre.
o a favor de nuestro nombre. Usa su influencia a favor de otros. Y precisamente el abogado, al cumplir estas funciones, puede ayudar a una persona. El propósito de poder emplear un abogado, muchas veces las personas es para querer librar el castigo, para que las leyes sean precisamente manejadas. A lo mejor en este tiempo así se obra. Un abogado lo buscan para ver de qué manera le resuelve el asunto. No importa si hay que dar dinero, no importa si hay que hacer esto, no importa si hay que hacer de esta forma. O sea, el caso es librarnos del castigo. Esa es la idea con la cual la gente luego rápidamente busca un abogado. Bueno, yo quiero decirte que no estoy hablando de ese contexto. Estoy hablando de personas que se les han imputado cargos, se han imputado ahí una acusación porque infringió leyes, porque cometió un delito, porque hizo algún mal, robó, mintió ante una autoridad, hizo a lo mejor una falsa declaración, o a lo mejor cometió un asesinato, el delito que haya cometido. La persona busca un abogado para que el abogado le ayude en su proceso a librar el juicio, a librar el castigo. Esa es la primera idea. Pero realmente estamos hablando de una persona que ha sido realmente convicta. Es decir, aquí estamos hablando de una persona que ya no tiene argumentos para justificarse, que las evidencias le han sido puestas delante. Una persona que entiende que su condición delante de las autoridades, delante de la ley, es de culpabilidad. Así precisamente es cuando obra el Señor Jesús como abogado. El Señor Jesús no es el amigo del pecador para solapar los pecados de esa persona. O sea, Jesús, cuando nos plantea la Escritura a Jesús como el abogado para el momento donde tenemos que atender asuntos con el Padre, no quiere decir que Jesús va a ser el solapador del culpable. Es como un padre que mira cuando detienen a su hijo, y su hijo precisamente, el padre está consciente que ese hijo ha cometido delitos, robó, a lo mejor cometió un homicidio, un asesinato. Mira, por más que él diga, no es cierto, mi hijo no fue, aquí estaba conmigo, por muy engañador que quiera aparentar esa situación, la persona reconoce y sabe, mi hijo es culpable. Mi hijo es culpable. Cuando una persona realmente obra en honestidad, entonces sabe que su hijo es culpable y que merece un castigo. Merece un castigo. Será llevado delante de las autoridades, será juzgado, será enjuiciado. Será enjuiciado, y lo más probable es que sea encontrado culpable, porque las evidencias muestran que él es culpable. Ese padre, mira, tiene dos formas: volverse un cómplice de su hijo delincuente, o ser una persona que sea amiga de su hijo, aún a pesar de lo que ha vivido o de lo que el hijo ha hecho. Yo quiero decirte que Jesús de ninguna manera se convierte en un cómplice de los delitos que el hombre ha cometido, de sus pecados abominables que el hombre ha cometido. Pero Jesús se pone al lado como un abogado, como un amigo del pecador, para tratar de ayudarlo a buscar misericordia ante la condena. El Señor se pone al lado del pecador, no porque le agrade esa vida, sino más bien porque ve ciertas condiciones en el pecador, un arrepentimiento verdadero, un anhelo de realmente ser diferente, un anhelo de buscar las cosas de Dios, y se pone entonces, cuando ve esas condiciones, entonces el Señor actúa como un abogado. Cuando la persona realmente tiene un corazón contrito, humillado, deseoso de un arrepentimiento verdadero, entonces Jesús se convierte en un amigo, en un abogado amigo, para poder apelar a favor de esa persona, ayudar a esa persona. Pero de ninguna forma se volverá cómplice y culpable, o se volverá cómplice de aquel que sigue en sus delitos, que sigue viviendo en el pecado. Jesús quiere volverse un defensor de la causa del pecador.
Si tú reconoces que eres una persona que has ofendido a Dios, que has estado pecando en contra de Dios, tú entiendes que realmente Dios va a juzgar un día tu vida. Tú comprendes que un día, mira, tu destino no va a ser el cielo. Tu destino no va a ser ese lugar que describe la Biblia. Tu destino va a ser la perdición eterna, el lago de fuego. Si tú entiendes eso, si el Espíritu Santo te ha ayudado a comprender el estado espiritual de tu vida, te encuentras realmente convicto, sabes que no hay cómo argumentarle a Dios y decirle, yo no fui, es que lo hice sin intención. Si tú ya no tienes argumentos, mira, para ti es Jesús ese abogado, porque Él te puede ayudar, porque Él quiere ayudarte, Él quiere representar tu causa, Él quiere tomar tu causa e interceder delante de Dios el Padre, pedir a favor tuyo, apoyarte, ayudarte precisamente a alcanzar misericordia, porque el juicio ya viene, porque el juicio está delante de ti. Es como aquel convicto que ha sido ya sentenciado, ya se le dieron las pruebas, ya vinieron los testigos, ya lo acusaron, ya se mostraron las evidencias y el juez solamente dictamina y dice, tú eres culpable y mereces un castigo. Los castigos serán tales, y le dice la sentencia. El juez refiere la sentencia. Esa persona ya no tiene cómo salir de esa situación. Mira, por más que llore, por más que se quebrante, por más que implore, por más que le ruegue al juez y le diga, ahora sí, señor juez, deme esta oportunidad, mire, le prometo, le garantizo, le voy a cumplir, que ya me voy a portar bien, ya no voy a volver a hacer las mismas cosas. Mira, por más que haya ruegos e imploraciones, esa voz no es escuchada. Ese clamor no es atendido. Esos ruegos no son atendidos, no son escuchados. Necesita venir alguien a pelar por ti. Necesita alguien venir a interceder por ti. Necesita intervenir alguien en tu nombre. Necesita venir alguien a representarte. Necesita venir alguien a quien puedas tú pedirle que te ayude en tu causa. ¿Y sabes quién es ese? Es el Señor Jesús. Es el Hijo de Dios. No es María. No es la religión. No es la doctrina. No es Pedro. No es Pablo. No es San Judas. No es fulano. No es sultano. No es ninguna de esas personas. Es el Señor Jesús, el único que puede representar tu causa y ayudarte en esa causa. Pero solo si hay esas condiciones: un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que realmente está arrepentido, un corazón que se ha entendido y que se ha visto a sí mismo culpable y ofensor al Dios verdadero. Solamente así obra Jesús como un abogado amigo. Y yo quiero decirte que Jesús está dispuesto en eso. Jesús, en este sentido, está empleado, es decir, tiene una labor y un trabajo para presentarse en el trono de la gracia. Porque quiero decirte que ese trono, además de que tiene un fundamento que es el juicio y la justicia, en ese trono también se encuentra un río de bendición, un río que sale para bendecir. Y ese río precisamente representa la misericordia. Representa el favor de Dios, representa la misericordia de Dios, y de ese trono también se puede alcanzar misericordia. El Señor se acerca precisamente para podernos mostrar su misericordia hacia nosotros. Jesús tiene una disposición benigna. Vemos una disposición benigna, o sea, buena. Busca lo mejor, como dice la Escritura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Son pensamientos de paz y no de mal, para darte un buen fin, para darte el fin que esperas. Es un pensamiento de bien, no es de mal, no es para destruirte, no es para destruir tu juventud, no es para destruir tu vida, no es para destruir a lo mejor aquello que el mundo te dice. Se va a destruir tu felicidad, ya no vas a ser el mismo si te entregas a Dios, si buscas a Dios, si te rindes a Dios. No vas a ser un joven feliz, ya no vas a ser un joven feliz, ya no vas a ser un adulto feliz, un hombre que se aventura a hacer muchas cosas. Eso es lo que dice el mundo y ese es el engaño de este mundo.
Pero el Señor tiene otros pensamientos, una disposición buena, benigna para ti. Quiere lo mejor. Está bien dispuesto. Dios está bien dispuesto hacia los pecadores para que no venga el juicio sobre ellos. Por eso ha enviado a su propio Hijo. Mira, ya no quiso enviar más representantes, ya no quiso más enviar a esos siervos como cuentan las parábolas, que envió a sus siervos para amonestar y llamar y para que la gente atendiera. Ahora envió a su propio Hijo para que el hombre comprendiera el amor, la intención y el propósito y la disposición tan buena y tan grande que tiene Dios para con las almas que se están perdiendo, para con la persona que realmente se siente perdida. Yo quiero decirte que es posible que de ese trono de juicio también se encuentre misericordia. De ese trono también puede alcanzarse misericordia. Y seguramente por eso Dios te ha traído, para que tú encuentres misericordia en Dios. Él es el abogado. Tú puedes conseguir el perdón de tu vida, puedes conseguir el perdón del juicio y de la imputación que está en tu contra. Tus pecados, tus obras, tus hechos, tus pensamientos, tus actos, las palabras que has dicho, todas esas cosas están en tu contra. Y solamente el abogado por excelencia podrá ampararte, podrá defenderte, podrá ayudarte, podrá salir a interceder por tu causa y pedir. No que tu sentencia sea quitada, sino rogar que venga la gracia y la misericordia para que te sea dada una oportunidad. Ahora quiero decirte algo. Jesús puede hacer eso porque Él ya ha pagado tus deudas. Porque Él anticipadamente tuvo que pagar sobre su propia vida tus culpas. Jesús no sería ahorita un abogado si Él no se hubiese puesto en nuestra condición como hombre, como un hombre que que fue tentado, dice la Escritura, en todo, pero sin pecado. Un hombre que experimentó las tentaciones como tú las experimentas, la tentación a la amargura, la tentación a la mentira, la tentación a esto, aquello, todas esas tentaciones que tú has experimentado, esas tentaciones el Señor Jesús las ha experimentado, las experimentó, y por eso puede estar en tu nombre, y por eso puede estar en tu representación, y por eso puede estar como un abogado en el trono de la gracia, para que tú supliques, para que tú implores, para que tú pidas ayuda, y viene la ayuda de ese trono, porque Él sabe todo lo que tú puedes experimentar, tus debilidades, tu necesidad, tus temores, tus miedos. Seguramente eran cosas que también el Señor pasó, y a través de esa función como abogado, Él puede conseguir que a tu vida se acerque la misericordia y la gracia. Primeramente, la misericordia, que tus pecados sean perdonados. La gracia por excelencia que puede recibir el hombre, que sus pecados le sean perdonados, que todas tus deudas sean canceladas, que esa acta de los decretos que tienes en tu contra en este tiempo sea anulada y sea exhibida delante de Dios, para que ahora se pueda hablar a tu favor diciendo: esta acta que está llena de acusaciones en contra de fulano, y ponle tu nombre, esa acusación precisamente es anulada porque yo ya he dado el pago por él. Porque yo he dado mi vida, porque yo he derramado mi sangre, porque yo he recibido el castigo que merecía Él, yo he recibido las bofetadas que Él merecía, yo he recibido los latigazos que Él merecía, yo he recibido los escupitajos que Él recibía, que Él merecía. Y todo aquello que recibió el Señor Jesús fue precisamente por causa tuya. Como abogado ahora puede identificar tu causa, tu condición, porque Él mismo lo experimentó. La condena, injustamente obviamente, no fue una condena por algo que Él hubiese hecho, fue más bien anticipadamente por las culpas tuyas, por tus pecados, por tus delitos. Tú, como un pecador convicto, no tenías la forma, ni tienes la forma de alcanzar la salvación ni el perdón de pecados, a excepción de que en este caso el Señor Jesús abogue por ti, apele por ti, pida misericordia a tu favor.
Y yo quiero decirte, reitero este punto, Dios muestra esa disposición benigna a tu favor, una disposición de ayudarte y de sacarte de ese estado espiritual. Es posible encontrar esa misericordia y esa gracia también del trono en el cual se sentará el que juzgará. Pero en este tiempo precisamente se puede encontrar misericordia y gracia para aquel que la busca, que la anhela, para aquel que añora una esperanza en su vida. Esa misericordia viene. Los calificativos que tiene este abogado, o sea, me refiero a Jesús, es que Él es un abogado justo. Decíamos, y dice la palabra, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. También la Escritura en Filipenses dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia, su integridad, su sumisión. Yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, más bien he venido a cumplirla. Es un abogado justo que se aplicó y se sometió inclusive a la misma ley. Él no ha transgredido la ley. Es uno de los calificativos que Él tiene. Él es un abogado justo. Ha de ser amigo y compasivo hacia el pecador, reiteramos, no solapando su culpabilidad ni su vida de pecado, sino que es compasivo y es amigable para aquel que cumple las condiciones y está dispuesto a poner su causa como suya. Ha de estar dispuesto a ofrecerse en un servicio voluntario y gratuito, y esto lo hizo el Señor. No cobró, no cobra. El Señor Jesús no cobra honorarios. El Señor Jesús no cobra por el favor que hace precisamente como abogado. Voluntariamente y gratuitamente Él te invita a que lo busques. Venid a mí. El Señor habla precisamente de esa necesidad que tienes y te invita gratuitamente a que te acerques a Él. También presenta una defensa buena y suficiente. El Señor, como un abogado por excelencia, presenta una defensa por excelencia suficiente para que se alcance el objetivo, que es alcanzar misericordia. Se logre ese objetivo, que tú seas salvado de la condenación. ¿Y sabes cuál es esa defensa que muestra el Señor? No es abogar ni decir a tu favor, míralo pues si se ve buena persona, míralo, se ve que le quiere echar muchas ganas, mira pues si se ve que tiene muchas habilidades y muchos talentos por delante, mira, nos va a ser muy útil aquí en el reino de Dios, mira, si él se convierte va a ser una persona muy grandemente usada por nosotros en el reino de Dios. O sea, Dios no ve esas cosas. Como decía mi esposa hace un rato, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. El Señor presenta una defensa buena y suficiente. ¿Y sabes cuál es esa defensa? Aquí están mis manos horadadas. Aquí están mis pies horadados. Aquí están las marcas en mi cabeza de esas espinas. Aquí están mis espaldas que fueron flageladas. Aquí está mi costado que fue atravesado. Aquí está mi rostro que fue dañado y lastimado a causa de él. Aquí está mi sangre que fue derramada por esta persona. Y esa es la defensa buena y suficiente que presenta el Señor para que el hombre que quiere encontrar gracia la alcance. Cristo puede presentar un ofrecimiento por tus pecados. Puede presentar una intercesión poderosa para que las cosas sean diferentes en tu vida. ¿Sabes? Hay una anécdota donde en una ocasión habían sentenciado a fusilar a un hombre. Lo habían sentenciado a ser fusilado. Y había sido acusado de una manera inadecuada. Había sido sentenciado de una manera inadecuada. Había cometido ciertos delitos
pero no eran para que fuese fusilado, según se decía. Sin embargo, una persona entendiendo su condición, viendo su persona, viendo al hombre que lo iban a fusilar, se llenó de compasión, se llenó de misericordia y quiso abogar por él, quiso pedir por él. Fue a ver al capitán para evitar que fuese fusilado, lo fue a visitar ahí en su cuartel y entró a su presencia y le dijo: vengo a pedir que tenga usted compasión de este reo. Vengo a pedirle que tenga usted compasión de este reo, dele una oportunidad, no ha hecho todo de lo que le acusan. Y aquel general dijo: no voy a aceptar ninguna argumento, no voy a escuchar ninguna voz, ha sido declarado que ese hombre va a ser fusilado. Y mira, la mañana siguiente, el séquito de soldados que estaban preparados para fusilar, se prepararon, trajeron al reo delante de los soldados y de repente se estaban preparando los soldados para dar la orden y nuevamente aparece este otro intercesor y se pone ahora entre los soldados y el que iba a ser fusilado. Y desde ahí, levantando su mano, queriendo llamar la atención del general, le dice: general, nuevamente le pido misericordia por este hombre. Tenga compasión de este hombre. Y si no alcanzo a mover su decisión, entonces fusílenos a los dos. Y el general, mira, algo se le movió en las entrañas al conocer a aquel hombre que intercedía, sabiendo que era un hombre bueno, sabiendo que era un hombre veraz, sabiendo que era un hombre íntegro. Se le movieron las entrañas y dijo: deténganse, no los fusilen. Y mira, eso movió a este hombre, la participación de un hombre, la intercesión. Yo quiero decirte que la verdad es que el Señor Jesús, que no tiene sin igual, que no hay sin igual en Él comparación con algún hombre sobre la tierra, el Señor que ha sido íntegro, el Señor que ha sido bueno y bondadoso, ha intercedido en los cielos por tu causa. Pide por tu causa, ruega y clama, está suplicando. Dice la Escritura que Él ahora vive para interceder. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. O sea, a través de Cristo pueden ser salvados. Dice: viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor vive para interceder. Y si tú tienes realmente un corazón arrepentido, no dudes que el Señor está intercediendo y apelando, rogando que sea extendida la misericordia y la gracia sobre tu vida. Y no solamente sobre el pecador vive para interceder. Vemos al Señor cómo intercedió por sus discípulos ahí en Juan 17, orando por aquellos que le habían seguido. Todos estos me han seguido, Señor, todos estos han estado conmigo, y vivió intercediendo con ellos. Inclusive con Pedro, tú recuerdas cuando vino el momento, previo al momento de la aprehensión de Jesús, cuando fue arrestado, el Señor Jesús, le decía a Pedro: mira, Pedro, me vas a negar, pero yo he rogado que tu fe no falte. El Señor estuvo orando por Pedro, y mira, vemos cómo el Señor vivía intercediendo aún en esta tierra. Intercedía por sus discípulos para hacer la elección de los 12 apóstoles. Estuvo toda la noche orando, intercediendo y velando y pidiendo por ellos y rogando por ellos para que fuesen llamados a esa obra hermosa. Estuvo en la intercesión por sus discípulos. Yo quiero decirte que en los cielos el Señor sigue intercediendo por sus discípulos, por aquellos que le han precisamente dado su vida, por aquellos que han estado al tanto, dispuestos
anhelando ver su reino, caminar con Él, hacer su obra, manifestar sus obras, buscar el reino de Dios sobre esta tierra. Aquellos que están anhelando ver la gloria de Dios, por ellos está intercediendo. Aun cuando la misma iglesia está necesitada del Espíritu Santo, el Señor en el reino, allá en los cielos, está intercediendo por la iglesia, para que la iglesia sea llena, sea revestida del poder de lo alto, sea llena del Espíritu Santo, y las intercesiones del Señor Jesús son poderosas. Se cumplen de tal manera que, mira, los mismos discípulos le decían a Jesús: enséñanos a orar. Y le decían seguramente eso porque veían que el Señor oraba y pasaban cosas. Oraba y se cumplían cuestiones, y oraba y había sanidades, oraba y se levantaban los muertos, oraba y había un mover espiritual. Esa intercesión poderosa del Señor sigue estando en este tiempo, para aquel que busca el perdón de sus pecados y para todo discípulo que está anhelante de ver el reino de Dios y vivir una vida santa y piadosa en esta tierra. Él está intercediendo. En la Biblia vemos la ilustración de Cristo como abogado. Yo quiero solamente mostrar dos casos. Cómo Jesús se muestra como un abogado para alcanzar misericordia hacia el pecador. Vamos a ver aquí en Juan capítulo 8. ¿Tú recuerdas esta historia o la has leído? El caso de una mujer que fue encontrada en adulterio. Juan capítulo 8, el verso 4. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poderle acusar. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Verso 10. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es una ilustración que encontramos en la Biblia respecto a Jesús como un abogado. Aquí los judíos, los fariseos, los escribas representan precisamente la ley, representan la ley de Dios, y la ley de Dios precisamente exige, como estos hombres le decían a Jesús, como le decían: está escrito, debe de ser apedreada esta mujer porque fue encontrada en este delito, y debe de ser castigada, y merece un castigo, y merece la condenación. Esa es la voz de la ley, y la ley no es mala, la ley es buena, es justa, es santa. Dios la ha dejado con un propósito que es bueno precisamente. La ley no es mala, pero quiero decirte, esa ley, cuando es aplicada en tu contra, te da todas las de perder. No tienes cómo contrarrestar la ley, a menos de que venga alguien como Jesús, en este caso, que fue llevado delante, esta mujer fue llevada delante de la persona más adecuada. Si lo hubieran llevado con el maestro de la sinagoga, si lo hubieran llevado a esa mujer con el sacerdote del templo, si lo hubiesen llevado a esta mujer con el maestro que enseñaba ahí a los rabinos y las cosas de la ley, entonces esa mujer hubiese sido otra su historia. Pero fue llevada al abogado, al que busca la misericordia hacia el pecador que realmente está arrepentido. Y esto representa precisamente a Jesús como el abogado. ¿Cómo representa la Escritura a Jesús como el abogado de su pueblo? Vamos a ver una parábola. Hay muchas parábolas, pero está una de ellas. Lucas 13, por favor.
Lucas 13, versos 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Verso 7, y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquí nuevamente vemos a Jesús como un intercesor. Obviamente la parábola está haciendo una figura, una representación en el reino de los cielos. El Padre, que representa el dueño de la viña, el dueño de todo aquel plantío donde están sembradas las viñas, la vid, está sembrada los árboles de la vid. Y en medio de ese plantío, mira qué curioso, nos dice que había una higuera. Normalmente no ocupan, o sea, en un campo de tierra donde se plantan para mangos, pues no se mezclan algún otro tipo de plantas o de árboles frutales. En este caso lo que nos deja ver precisamente es aquella higuera que había sido tenida en gracia, en misericordia, en dársele la oportunidad. No era parte de esa tierra, no pertenecía a ese lugar, no era de esa parte, y entonces se le dio una oportunidad, como la oportunidad que nos habla la Escritura en Romanos, hablando de la viña, hablando de la vid verdadera, o hablando más bien de los olivos, que son realmente los olivos originales. Hablando del pueblo de Dios, y nosotros que éramos olivos silvestres, fuimos injertados en ese olivo. Fuimos implantados ahí. En este caso está hablando de la viña como el pueblo de Dios, y habla de la higuera como aquel que se le da la oportunidad de estar o de formar parte del reino de Dios. Un pueblo que no merecía ser pueblo de Dios, o un pueblo que precisamente no cumplía esas condiciones, pero que el Señor en su gracia lo llama a ser su pueblo. Y este viñador, al venir a observar, a ese árbol, la higuera, no encontró fruto. Dice que había 3 años que había estado buscando fruto y no lo había encontrado. Córtala, es la orden. Córtala, habla precisamente del juicio, representa el juicio, la sentencia ya final. Ya, no más esperar, ya no hay más tiempo, hay más labor que hacer, hay más viñas que atender, hay más cosas que hacer, hay más campo en el cual trabajar, hay más lugares en donde estar trabajando y hacer la obra del reino. Pero entonces entra precisamente el intercesor. Entra el intercesor, el Señor obra precisamente como un intercesor para pedir: déjame que primero la abone este año, que la riegue, que la cuide, y vamos a esperar a ver si en este año da fruto, y si no da fruto, entonces la cortarás. ¿Sabes? Así está obrando luego el Señor con su pueblo, en intercesión, en ruegos, abonando la iglesia, abonando la vida de un cristiano, dándole palabra, ministrándolo, atrayéndole, poniendo situaciones, circunstancias para llevarlo a un crecimiento, trayendo cosas que a lo mejor el cristiano dice: bueno, ¿por qué a mí, Señor, si yo te amo, si yo te he querido buscar? Y todas esas situaciones que a lo mejor a tu parecer, a tu manera de ver, quizás dices: ¿por qué a mí, Señor? Pues si yo quiero buscarte, yo quiero hacer tu voluntad. Bueno, el Señor quizás está tratando y trabajando tu corazón, llevándote a un crecimiento espiritual, aún a través de lo difícil, de lo arduo, a través de las dificultades. El Señor ha querido traerte precisamente a que haya fruto en tu vida.
Pero cuando el Señor ha pasado el tiempo y ha estado abonando y regando y no hay el fruto, entonces viene la sentencia: córtala. Yo quiero decirte que hasta este tiempo el Señor ha seguido intercediendo por nosotros. El Señor, por su intercesión, hace que ese trono de juicio y de justicia, también de ese trono emane misericordia y gracia. Y esa gracia y esa misericordia es la que el Señor quiere que tú puedas alcanzar. Él no quiere tu perdición. Él no quiere que la iglesia se entibie. Él no quiere que la iglesia esté muerta, sin vida, sin la gracia de Dios, sin la llenura del Espíritu Santo. Él no quiere eso. Él quiere más bien la diferencia. Él quiere hacer las cosas distintas. Así es que la Escritura nos dice en Hebreos, para terminar, vamos a ver lo que dice Hebreos 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si tú y yo estamos en pie, es por la obra de Jesús como abogado, por su labor como abogado hasta este día, intercediendo, rogando por los suyos, intercediendo inclusive y pidiendo precisamente misericordia para el pecador que está arrepentido. Por eso podemos tener todavía esperanza. ¿Cómo quieres tú a Jesús? ¿Como juez o como abogado? Vamos a cerrar nuestros ojos, los invito a ponernos de pie. ¿Hacia cuál quieres acercarte? Yo quiero decirte que en algún momento de nuestra vida, a uno de los dos, debemos de acercarnos. A Jesús como juez o a Jesús como tu abogado. Dios ha estado tratando tu corazón. Dios ha hecho ver tu condición perdida. Dios ha hecho ver tu estado espiritual. Te sientes perdido. Reconoces que no hay nada a favor tuyo. No hay nada. No hay ningún argumento. No hay cosa que pueda librarte del castigo. Has mostrado y has tenido esa actitud ante el Señor, de un corazón arrepentido, de un corazón deseoso de alcanzar gracia y misericordia, de un corazón quebrantado, de ese corazón que se ha humillado delante del Señor y ha pedido una audiencia más, una oportunidad más, que has implorado, que has rogado, que has clamado, que has quebrantado tu corazón para pedirle al Señor una oportunidad en tu vida. Yo quiero presentarte a Jesús como un amigo abogado. Quiero hablarte de Él precisamente como Jesús, el abogado de tu causa. Él puede defender tu causa. Él puede interceder por ti. Hay una disposición en Él para tu bien. Hay esperanza para tu vida. Es posible que bajo ciertas condiciones, las condiciones de un verdadero arrepentimiento, se alcance la misericordia y la gracia. Ese trono, que es un trono de juicio, de justicia, de Él mismo puede emanar gracia, misericordia, para aquel que la busca, que la implora. La sentencia, el castigo,
Lo que está en tu contra no puede ser cambiado por buenas obras. No es cambiado porque no va a ser cambiado porque hagas buenas obras de aquí en adelante. No va a ser cambiado porque ahora te empieces a portar bien. No va a ser cambiado porque te vuelvas a una religión. No va a ser cambiado porque te llames de tal denominación. Lo que te acusa, lo que está en tu contra, la sentencia que está en tu contra, no va a ser cambiada porque tú pertenezcas a una iglesia, a una congregación, a una denominación. Solamente va a ser cambiado cuando Jesús, como el abogado, entre a defender tu causa, entre a buscar el cambiar la sentencia, alcanzar misericordia ante la sentencia que te ha sido dictada. Y quiero decirte que a eso vino el Señor Jesús. Porque no vino el Hijo del Hombre, o no vino Cristo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Jesús ha venido para salvar y rescatar lo que se había perdido. Él actúa como ese abogado, como le dijo a aquella mujer: ni yo te condeno, mujer, vete y no peques más. Mientras la ley exige y grita que haya castigo ante el delito, el pecado, el mal que se haya cometido, por otro lado, la gracia y la bondad de Cristo obra para evitar el castigo. Obra para evitar el castigo en tu vida. Pero tiene poder esa intercesión porque Él fue castigado por ti. Porque Él fue herido, lastimado por causa tuya. Así es que Jesús puede, quiere, ofrece la defensa buena y suficiente para librarte. Él puede ser tu abogado. Si hoy tú le dices, si hoy tú le clamas, si tú lo reconoces, si tú te entregas a Él. Él voluntariamente lo hizo, gratuitamente lo hizo. No pidió algo a cambio. Él dio el primer paso. Voluntariamente y gratuitamente quiso ofrecerse para ser aquel que ocupara el lugar tuyo, te representara, se identificara contigo. El Señor quiere que tú te entregues a Él. Por otro lado, Jesús vive para interceder por su pueblo y rogar por él, que la iglesia sea llenada del Espíritu. Vive para interceder y rogar, para pedir que nada se salga del camino, nada ni nadie, ni lo más débil, ni lo más frágil, para que ninguno retroceda, para que ninguno vuelva atrás. Vive para interceder, para que tú seas librado de la opresión y de la tentación, como lo hizo en el caso de Pedro. Yo he rogado para que tu fe no falte. El Señor ha intercedido y ha rogado. Cuando te has sentido afligido o afligida, hermano, hermana, cuando te has sentido quebrantada, cuando te has sentido quebrantado, recuerda que en los cielos está el Señor intercediendo, rogando, pidiendo por ti, que tu fe no falte, que tu fe no falle, que tu fe no escasee, que tu fe no sea robada ni minada, que tu fe no sea turbada o afligida, que tu fe no sea dada a otro.
ha rogado y ha pedido. Hoy Jesús te invita a que lo busques como el abogado para vivir para Él, porque un día puede presentarse a nosotros como ese juez. Porque he levantado mi canto desde el amanecer y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. He levantado mi voz de mañana, porque he levantado mi canto desde el amanecer y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. Límpiame, Señor, límpiame, Señor. Junto con ese canto, vierte tu el Señor está intercediendo. En mí. El Señor está pidiendo por ti, borrando rogando. Mi pecado, vierte tu sangre en mí, quita la impureza de mi corazón, santifícame. Santifícame, porque he levantado mi voz de mañana, porque he levantado mi canto desde el amanecer y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. Límpiame, Señor, límpiame, Señor, vierte tu sangre en mí, borrando mi pecado, vierte tu sangre en mí, quita la impureza de mi corazón, santifícame. Santifícame, límpiame, Señor, límpiame, Señor.
vierte tu sangre en mí, borrando mi pecado, vierte tu sangre en mí, quita la impureza de mi corazón, santifícame. Santifícame. Ven, Señor amado, a mostrarte y a revelarte, Señor. Ven a mostrarte como ese abogado que quieres ser, como ese amigo abogado que quieres representar a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tanto a los que buscan la salvación en su vida, cuando tú has visto ese corazón arrepentido, Señor, como a tu iglesia, Señor, que estamos necesitados de tu gracia y de tu favor sobre nosotros, que necesitamos la visitación de tu Espíritu sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor, en estos tiempos, Señor. Queremos, Señor, que nuestros ojos sean abiertos para poder ver a Cristo, Señor. Abre nuestros ojos, déjanos ver a Cristo, Señor. Déjanos conocer más de Cristo, Señor, como Jesús nuestro abogado. Ayúdanos, Padre. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Quita la ceguera, quita la venda, Señor, las escamas, para que podamos ver, Señor, a Cristo, para que podamos observar al Maestro. Queremos servirle, amarle, queremos hacer su voluntad. Ayúdanos, Santo Espíritu, necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos, Señor, a entender esto en lo espiritual, Señor. Que sea tu Espíritu ayudándonos, Padre. Te lo rogamos, Señor. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Sí, Señor. Déjanos poderle tocar. Así es, Señor. Decirle te amo. Por favor, Señor. Abre mi oído, quiero escucharle. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Gracias, Señor. Pon el colirio necesario en nuestros ojos, Señor, para entender a Cristo, mis ojos, para contemplarlo, para mirarlo. Quiero ver a Cristo, poderle tocar. Sí, Señor. Decirle te amo. Abre mi oído. Sí, Señor. Quiero escucharle. Sí, Padre. Abre mis ojos. Aquí está el Señor, aquí está Jesús, abre mi oído, y Él te invita a que le busques como el abogado que quiere ser, como el abogado que es, como el que vive para orar e interceder, el que puede darte el consuelo, el que reconforta el ánimo en la iglesia, el que viene
dar fuerzas a su pueblo, el que viene a darle la esperanza a aquel que estaba condenado por causa del pecado, aquel pecador arrepentido. Es Cristo el que viene a abogar por él. Es Cristo el que puede defender esa causa y darte la esperanza de alcanzar esa gracia y esa misericordia delante de Dios. Abre mis ojos. Sí, Señor. Quiero ver a Cristo. Así es, Señor. Así es, Jesús. Aleluya. Así es, Señor. Sí, Padre. Abre mis ojos. Déjanos ver a tu Hijo, Señor. Quiero ver a Cristo. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque estás entre nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti hay esa esperanza, Señor. En ti tenemos la esperanza, Señor, como iglesia. Aquella persona, Señor, que se encuentra necesitada de salvación. Aquella persona que entiende que está convicta delante de ti, Señor. Padre, también sabemos que para él tú eres la esperanza, Señor. Tú eres la esperanza, Jesús. Gracias, Señor, por ser tú ese abogado. Porque no buscas, Señor amado, perder las almas, sino salvarlas. Porque no buscas, Señor amado, desechar a tu pueblo, sino llevarlo a tu gloria, Señor. Meterlo hasta la tierra prometida, Señor. Padre, porque no has venido, Señor, a apagar el pábilo que humea, Señor. Has venido más bien, Señor, para dar vida y vida en abundancia, Señor. Aquí está tu iglesia. Que tu Espíritu venga sobre tu pueblo, Señor. Que tu gracia sea manifestada, Señor. Aquellas personas que se arrepientan verdaderamente, Señor. Aquellas personas que anhelan encontrar en ti esperanza, Señor. Oh, Señor, sé tú, Señor, propicio, Señor amado, a su necesidad. Sé tú propicio, Señor, a su estado, Señor. Libérales, Señor. Ayúdalos. Sálvalos. Perdónale, Señor amado. Te lo rogamos, Padre. En el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Padre. Amén, Señor amado. Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Invito a que le demos un aplauso al Señor Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu intercesión, Señor, a favor de tu pueblo. Gracias, Jesús. Bendito eres, Señor. Dios les bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí el próximo domingo, con el favor de Dios. Estamos para servirles. Si alguien tiene alguna necesidad, alguna inquietud, alguna duda, estamos para ayudarles. Dios les bendiga. Que tengan buena tarde.